Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en las teorías que nos explican cómo se comporta el magnetismo. Y es un viaje fascinante porque vamos a ir desde el movimiento más ordenado y predecible de los espines hasta la complejidad y la imprevisibilidad del caos. Esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el origen de todo, a escala cuántica. Luego veremos qué fuerzas le dan forma al magnetismo. Después, la ecuación clave que describe su movimiento. Y a partir de ahí nos meteremos en terrenos más exóticos, como los límites de velocidad y el fascinante mundo del caos. ¡Vamos a ello! Bueno, para empezar, lo primero es lo primero. ¿De dónde sale esto del magnetismo? Pues la respuesta, como casi siempre en la física moderna, la encontramos en lo más pequeño que existe, a nivel subatómico, en concreto en el electrón. A ver, resulta que cada electrón se comporta como un imán diminuto por dos motivos. Por un lado está su momento orbital, que es fácil de imaginar. Es el electrón girando alrededor del núcleo, creando una especie de corriente eléctrica microscópica. Pero luego está la segunda fuente, su spin. Y esto ya es otra historia, porque es una propiedad puramente cuántica, intrínseca, que no tiene un equivalente en nuestro mundo clásico. Es algo que surge nada menos que de la mecánica cuántica relativista. Claro, en un material real tenemos miles de millones de estos pequeños imanes. Sería imposible estudiarlos uno por uno. Así que, ¿qué hacemos? Damos un paso atrás y en lugar de ver cada spin individual, describimos su efecto promedio. Ya eso lo llamamos el campo de magnetización. La gran ventaja es que al tratarlo como un campo continuo, podemos usar herramientas matemáticas superpotentes, como el cálculo, para analizar estructuras magnéticas complejas como las paredes de dominio. Muy bien, ya tenemos nuestro campo de magnetización. ¿Pero qué le da forma? ¿Por qué los imanes tienen los patrones que tienen? Pues la respuesta está en una competición, en un delicado equilibrio de diferentes energías. Aquí está el meollo de la cuestión. Tenemos estas 5 energías y cada una quiere una cosa distinta. La de intercambio quiere que los espines vecinos estén alineados, la de anisotropía prefiere ciertas direcciones del cristal, la Zeeman intenta alinearlos con un campo externo. Es una lucha constante, una batalla. Y el estado final que observamos en un material es simplemente el resultado de esa competición, el punto de equilibrio. Vale, hasta ahora hemos hablado de la situación estática, de cómo es un imán en reposo. Pero la parte divertida es cuando las cosas se mueven. ¿Qué pasa si perturbamos la magnetización? ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Esa es, en el fondo, la gran pregunta de la dinámica magnética. Todas esas energías que acabamos de ver crean una especie de fuerza neta, un campo efectivo. La cuestión es, ¿cómo responde el vector de magnetización a ese campo? Pues la respuesta es una auténtica joya de la física, la ecuación de Landau-Lifshitz-Gilbert, o LLG. Esta es la ecuación que gobierna la evolución de la magnetización. Y lo que es verdaderamente brillante es cómo descompone un movimiento que puede ser muy complejo en dos partes, dos efectos fundamentales. Fijaos qué maravilla. El primer término nos habla de la precesión. Es como una peonza. El campo efectivo tira de la magnetización, pero esta, en lugar de alinearse directamente, se pone a girar a su alrededor. Pero claro, en el mundo real hay fricción, y de eso se encarga el segundo término, el de amortiguamiento. Este término hace que la magnetización pierda energía, que esa precesión no sea un círculo perfecto, sino una espiral que se va cerrando hasta que finalmente se alinea con el campo y se para. Perfecto. Ahora que tenemos esta herramienta tan potente que es la ecuación LLG, podemos empezar a explorar fenómenos realmente curiosos. Y vamos a ver uno alucinante. ¿Qué pasa cuando empujamos las paredes de dominio, esas fronteras magnéticas, a velocidades altísimas? Antes, un apunte rápido. Hay básicamente dos tipos de paredes, las de Bloch y las de Neil. La diferencia es simplemente el plano en el que giran los espines al cruzar de un dominio a otro. Nosotros, para este ejemplo, nos vamos a centrar en las de tipo Neil. Y aquí viene algo muy interesante. A veces la ecuación LLG, que es bastante complicada, se puede simplificar. Para algunos materiales, como los antiferromagnetos, toda esa dinámica compleja se puede resumir en una ecuación mucho más sencilla y famosa, la ecuación de Sine-Gordon. Y lo increíble es que este modelo tan simple predice algo totalmente inesperado, un límite de velocidad, una especie de velocidad de la luz magnética, una barrera que una pared de dominio no puede superar. Entonces, ¿qué le pasa a la pared de dominio cuando la aceleramos y se acerca a ese límite de velocidad? Pues ocurre algo que suena a ciencia ficción, pero es física pura y dura. A medida que su velocidad aumenta y se aproxima a la velocidad máxima, su anchura física se contrae. Sí, se vuelve más estrecha. Es un efecto real, medible y que matemáticamente es análogo a la contracción de Lorentz de la relatividad especial de Einstein. Alucinante. Bien, hasta ahora todo ha sido ordenado, predecible, pero ¿qué pasa si forzamos un poco la máquina?
Pues que estas mismas ecuaciones deterministas que hemos visto, bajo ciertas condiciones, pueden llevarnos a un comportamiento totalmente impredecible. Entramos en el reino del caos. Y ojo, que caos no significa aleatorio. Las reglas del juego, las ecuaciones, siguen siendo las mismas, totalmente fijas. El problema es la extrema sensibilidad. Un cambio minúsculo, infinitesimal, en el punto de partida, provoca que el futuro del sistema sea completamente diferente. Es la famosa idea del efecto mariposa. La predicción a largo plazo se vuelve sencillamente imposible. El ejemplo por excelencia de todo esto es el sistema de Lorentz. Miren estas 3 ecuaciones. Parecen bastante inofensivas, ¿verdad? Pues este sistema tan simple, que nació para modelar el tiempo atmosférico, es el laboratorio perfecto para entender la naturaleza fundamental del caos. Para que se hagan una idea de esta sensibilidad, imaginen que hacemos 2 simulaciones. En una empezamos con un valor de 10. En la otra empezamos con 10,00001. Una diferencia ridícula. Bueno, pues al principio las 2 trayectorias son idénticas, una sobre la otra. Pero al cabo de un tiempo, ¡boom!, divergen de forma exponencial y cada una se va por su lado. El futuro de una no tiene nada que ver con el de la otra. Lo bueno es que esta imprevisibilidad se puede medir, no es algo subjetivo. La prueba matemática definitiva es el exponente de Lyapunov. Si su valor es positivo, tenemos caos, sin duda. Y además tenemos herramientas visuales como los diagramas de bifurcación. Son como un mapa que nos enseña el camino exacto que sigue un sistema desde un comportamiento estable y predecible hasta que se rompe y entra en el caos. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a nuestro tema. Toda esta teoría del caos no es solo una curiosidad matemática. La misma dinámica caótica del sistema de Lorentz puede aparecer en un sistema magnético descrito por la ecuación LLG. Y aquí está la clave. Esta imprevisibilidad no tiene por qué ser un problema. De hecho, podría ser una propiedad que podemos aprovechar para crear formas de computación completamente nuevas, no convencionales. Esto nos deja con una última reflexión. Si unas reglas tan simples pueden generar resultados de una complejidad infinita, ¿qué nos dice eso sobre nuestra capacidad para diseñar y controlar el mundo a nanoescala? Quizás, al explorar estas dinámicas, no solo estamos observando cómo funciona la naturaleza, quizás estamos aprendiendo un lenguaje completamente nuevo para construir tecnologías que a día de hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar.